Vale, o sea, ya estamos en red, ¿no? Bueno, pues ahora sí. Vale. Lo que pasa es que para no tener... Bueno, Carmen, me gustaría empezar con una cuestión precisa y que es la noción que está al final del libro, en el epílogo, que es la noción de estudio, que es estudiar, y a partir de ahí iremos desgranando, derivando hacia otras temáticas. Se lee en la parte final de tu libro sobre las TIC: estudiar y aprender es recibir un golpe, ser violentado, quedar estupefacto y tener que buscar la manera de salir de esa estupefacción, del estado de choque. Entonces, con esta idea en mente, me gustaría ponerlo en relación directa con el uso de las TIC en el aula. Sí, se supone que lo que tendríamos que lograr en el aula es ese choque, ese asombro del alumno, y parece ser que tenemos que incorporar las TIC en el aula. ¿Cómo nos sobreponemos a el hábito tan grande que cualquier alumno medianamente joven tiene ahora en el trato con las TIC? Eso nos es un instrumento, nos va a ayudar a formar, a producir ese asombro que buscamos en el alumno. A ver, la pregunta es compleja, pero está bien que sea compleja. Te aviso que lo van a ser, creo. La cuestión es, yo más que plantearlo desde si las TIC son el instrumento, porque no es solamente un instrumento, las TIC, es algo más que un instrumento, que puedan permitir lo que es esta sacudida en el alumno, este violentar, este choque. Yo la pondría en otra cuestión, y es, del mismo modo, podríamos hacer la misma pregunta a una enseñanza tradicional. Tradicional en el sentido de que es el profesor el que más o menos da una lección. Dependerá de los contenidos, de la capacidad de transmitir, del modo en que se afrontan los temas y de la inteligencia que también está dispuesto a poner el otro, aquel que escucha y que pregunta. Otra cosa es, y creo que por ahí tal vez iba tu cuestión, es el hecho de que las TIC se quieran imponer para acabar con un método determinado que se considera obsoleto, y se considera obsoleto porque no responde a un modelo productivo del conocimiento. Entonces, colocar las TIC como medio para despertar algo que teóricamente está dormido según la pedagogía tradicional sería un error, porque el modo en que se quiere introducir las TIC en el sistema de enseñanza es un modo que, como tú has dicho, perpetúa de algún modo los hábitos de relación con estos nuevos sistemas, sea en el ordenador, sea un documental, sea lo que sea, porque son sistemas audiovisuales que en nuestra sociedad han sido utilizados para transmitir entretenimiento, disfrazado la mayor parte de las veces de unos contenidos que no van demasiado orientados a despertar. Aparte de que cuando se produce una proliferación de un mismo medio, si no le añades algo más que venga desde la inteligencia, el medio por sí solo no va a producir ninguna sacudida. La producirá en aquel que ya esté predispuesto, en aquel que vaya más allá del medio. Pero si utilizamos las tecnologías simplemente desde el videojuego ha de ser muy bueno para que produzca una sacudida, muy bueno. Y entonces tendría sentido pensar que si el asombro, el dejar perplejo al alumno, tiene que venir de algún modo del sacarlo de sus hábitos de pensamiento y de acción, tendría sentido pensar que casi deberíamos caer en lo contrario, hacer una actitud de resistencia y desproveer
al alumno de las TIC, del ordenador, al que está tan acostumbrado, y ese sería un vehículo más fácil por el que dejarlo un poco en ese estado que buscamos? Esto sería un buen planteamiento, no para instalarnos ahí, pero sí para ir probando. De hecho, una gran parte del profesorado se está dando cuenta que el abuso de lo que en un primer momento fue el vídeo ha producido que en estos momentos cualquier anuncio que vayas a pasarle a los alumnos y tenga una transmisión audiovisual es anulada, porque para ellos eso es simplemente ver la televisión. Y ver la televisión según un modelo determinado de ver esa televisión, es decir, colocar tu encéfalo y olvidar la parte cerebral. Bueno, es que en realidad cuando yo estaba en la escuela, ver un vídeo era un premio y un descanso. Claro. Es algo que se hacía no como trabajo. Exactamente, y ese uso es el que ha proliferado. Es el que ha proliferado hasta el punto que ahora es muy difícil transmitir una información audiovisual manteniendo al mismo tiempo la atención del alumno. Es decir, hay que prepararlo mucho. Entonces, integrar las TIC como parte de una clase bien preparada y no abusando, no haciendo de la clase el PowerPoint, que este es uno de los peligros grandes, y esto se está asistiendo ahí ya en las universidades. Hay muchísima gente que no da una clase sin PowerPoint, mucha gente que no sabe dar una conferencia sin PowerPoint, cuando lo que te están dando es una ilustración o repetición de lo que están diciendo, simplemente, con lo cual creo que es un insulto a la inteligencia del que está escuchando o del que está mirando. Entonces, si no se va más allá, el problema para mí reside en la transformación en la noción de saber y de conocimiento. El problema está ahí, y entonces las TIC son un buen instrumento para que la nueva noción de conocimiento pueda pasar y ser digerida. Ese es el problema para mí con las TIC, no el hecho de que utilicemos un medio audio o un medio visual o un medio audiovisual. El problema no está ahí, el problema es transmitir el saber solamente a partir de ahí, diciéndonos ya que el saber ha de haber mutado, es otra cosa. Entonces, si ponemos esto en relación con la idea de Walter Benjamin de la técnica sirve como adaptación, claro, de algún modo parece ser que las TIC son, no sé cómo decir, que no nos podemos resguardar de ellas. Es decir, se pueden, no sé exactamente si es solo una obligación externa, diríamos, políticamente correcto, de esto tiene que estar en el aula y nada más, y esto, contra eso probablemente sí que se podía resistir, pero es que no solo eso, es una cosa más sutil, es decir, las TIC entran por todos los vehículos, todos los canales de nuestra actividad cotidiana, de forma que en realidad no es razonable pensar que las puedas dejar de lado. Entonces, casi debería de algún modo reactualizarse el pensamiento de Benjamin, en el que ese uso de la técnica es lo que te permite adaptarte al medio en el que tú vives, pero adaptarte de un modo que no sea una rendición. Lo digo porque tu libro termina con la pregunta, bueno, hay que adaptarse. Y sé que en el momento en que lo escribes, en realidad estás hablando en términos más generales, pero si lo concretamos, hay que adaptarse al uso de las TIC. Y ya no solo en el aula, sino en el trabajo intelectual, en la escritura, en la comunicación entre nosotros, con los alumnos. Estamos adaptados en realidad. Estamos adaptados y es difícil salir de la adaptación, pero más que estar nosotros adaptados a las TIC, me parece que desde el planteamiento benjaminiano de lo que se trata es del modo en que las TIC nos permiten adaptarnos nosotros mismos a los cambios que se producen en esta sociedad. Y los cambios que se producen son, por un lado, técnicos y tecnológicos,
pero esta técnica y esta tecnología siempre va unida a un modo determinado de concebir la vida, de concebir las relaciones entre nosotros, el pensamiento. Entonces, la pregunta sería hasta qué punto y en qué medida estamos ya en un sistema de pensamiento que implica que ahora las TIC nos aparezcan como herramienta para perpetuar ese tipo de pensamiento en el aula y en nuestra vida cotidiana. En el caso de Benjamin, él nos ponía el ejemplo del cine, el modo en que el trabajador, cuando veía una película de Charles Chaplin, por ejemplo, asimilaba aquello que en su vida cotidiana era imposible de asimilar, como era el principio del Fordismo y el primer trabajo en cadena. Sí. De ese modo, riendo, puede ir aceptando esta serie de cambios. Entonces decía, tal vez eso sea bueno, porque al mismo tiempo puede responder después colectivamente, como ocurre en la sala de cine. Pero Benjamin también avisaba de que este camino podía llevar al fascismo. Sí. Y entonces el problema para mí en la actualidad es que los dos elementos han sido ligados. Y un ejemplo es el modo en que una gran parte del vocabulario que se ha utilizado desde lo que antes era el pensamiento de izquierdas, palabras que tengan que ver con libertad o con gestionar, y gestionar ya viene del mundo económico y la tenemos ya introducida, pues nos han sido secuestradas. Y ahora los discursos más reaccionarios están utilizando un vocabulario al cual, si te opones, resulta que no eres democrático o cosas por el estilo, estás en contra del progreso. Un ejemplo dentro del ámbito educativo es la implantación de los sistemas de evaluación por parte de todos. Hay que evaluar al profesor y eso es democrático. Hay que evaluar, aparte del profesor, por parte de los alumnos, ha de ser evaluado por otras instancias que a su vez generan otras instancias para ser evaluadas. Quiero decir, si empezamos a observar los sistemas de vigilancia, no son solamente los de las cámaras en las calles, al mismo tiempo que se da eso, en el sistema educativo hay unos sistemas cada vez más grandes de control. ¿En nombre de qué? De la objetividad teórica, en nombre de que todo sea transparente, y en nombre de esa transparencia cada vez estamos más constreñidos a pensar según unos esquemas de pensamiento que dicen que ahora hemos de pasar parte de nuestra vida siendo evaluados y por lo tanto haciendo la burocracia necesaria para ser evaluados, porque si no seremos castigados. Es decir, entre este sistema, las TIC vienen a formar parte de estos sistemas de control. En estos momentos, para que una persona ponga un currículum para el Estado o para cualquier tipo de prueba, ¿cuántos modelos hay? Miles de modelos. Miles no, pero 7 u 8 modelos sí, en cada institución. ¿Por qué? Porque responde al tipo de programa en el que están, y entonces el profesor, en vez de dedicarse a preparar su clase, tiene que dedicarse a acondicionar ese modelo, y estos son meses de trabajo. Son meses de trabajo en lo cual lo que se te está pidiendo no es que pienses, sino que hagas otra cosa. Y esto tiene que ver con las TIC en el aula y fuera del aula. Además es una vigilancia extremadamente sutil, ¿no? Porque no es el modelo de que tú tienes en tu clase alguien detrás pendiente con la porra de darte si en cualquier momento te pasa, sino que es más una visibilidad constante de todo lo que tú haces, ¿no? Es decir, porque en realidad los alumnos evalúan, se hacen unas encuestas, las encuestas se hacen públicas, pero tampoco se castiga propiamente. Es el control del cotilleo, es como te sientes constantemente observado, y probablemente somos nosotros mismos los que nos acechamos los unos a los otros y los que ejercemos el control. Es que de eso se trata, de que tengamos el control interiorizado. Justamente el hecho de que
puedas denunciar al vecino, o como en algunas universidades cuando empezó la ley antitabaco, con carteles en los cuales se decía claramente que denunciaras a las personas que estaban infringiendo la ley, que estaban fumando. Es convertirte en el policía del que está a tu lado, al mismo tiempo que al otro también lo conviertes, con lo cual este tipo de sistemas son los que van perpetuando un estado que es el que ahora ha llegado al mundo de la educación.